El sol de la mañana madrileña se filtraba perezosamente a través de las persianas del apartamento de Alejandro Suárez en el barrio de Chamberí. A sus 38 años, este ingeniero argentino había logrado construir una vida estable en España tras 7 años de esfuerzo constante y dedicación. Aquella mañana de junio, mientras contemplaba el horizonte urbano desde el pequeño balcón de su piso, un inmueble que había adquirido con tanto sacrificio y que representaba el culmen de sus logros en su nueva patria, Alejandro no podía imaginar que su vida estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes. Con la taza de café humeante entre sus manos, repasó mentalmente la agenda del día. Una reunión importante con un cliente potencial, revisar los planos del nuevo proyecto y quizás, si el tiempo lo permitía, reservar esa mesa en el restaurante donde Lucía y él habían celebrado su primer aniversario. 5 años ya, 5 años de matrimonio que habían comenzado como un cuento de hadas y que, en los últimos meses, se habían transformado en algo que Alejandro no lograba comprender del todo. Revisó la hora en su reloj, las 7:30 de la mañana. Lucía, su esposa, seguía durmiendo. Últimamente dormía hasta tarde, algo inusual en ella, que siempre había sido madrugadora y enérgica. El cambio había comenzado de forma sutil. Primero fueron pequeñas alteraciones en sus rutinas. Luego vinieron las nuevas amistades que Alejandro nunca llegaba a conocer. Después, las salidas frecuentes que se alargaban hasta la madrugada. Y finalmente, las llamadas telefónicas que Lucía prefería atender en privado, alejándose lo suficiente para que él no pudiera escuchar sus conversaciones. Pequeños detalles que, por separado, podrían no significar nada, pero que juntos comenzaban a dibujar un patrón inquietante que Alejandro no podía ignorar por más tiempo. La noche anterior, durante la cena, Lucía había mencionado algo que ahora resonaba en su mente con un eco perturbador. Algún día deberías volver a Argentina. No has visitado a tu familia en años, le había dicho con un tono casual que contrastaba con la intensidad de su mirada. Podrías ir un par de meses, desconectar del trabajo. Te vendría bien. Alejandro había sonreído sin entusiasmo, revolviendo los restos de su paella sin mucho apetito. Viajar a Argentina significaría gastar gran parte de sus ahorros, algo que no se podía permitir en ese momento. Además, había algo en la insistencia de Lucía que le resultaba extraño, como si quisiera alejarlo por alguna razón que no alcanzaba a comprender. Su móvil vibró sobre la mesa del balcón, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensaje de Carlos, su mejor amigo español y compañero de trabajo en la empresa de ingeniería, donde ambos trabajaban desde hacía años. ¿Cerveza esta tarde? Tengo que contarte algo. Alejandro respondió afirmativamente y guardó el teléfono en el bolsillo de su bata. Carlos había sido su ancla en España desde el principio, la primera persona que lo hizo sentir como en casa, quien lo ayudó a entender las particularidades culturales españolas, a navegar por la burocracia, y quien, en última instancia, le presentó a Lucía en aquella fiesta de empresa de Navidad. El recuerdo de ese primer encuentro aún le provocaba una sonrisa nostálgica. Lucía, con su cabello castaño recogido en una coleta desordenada, discutiendo apasionadamente sobre política española con un grupo de compañeros. Su risa, melodiosa y contagiosa, había atraído a Alejandro como un imán. No podía apartar los ojos de ella. Había sido amor a primera vista, al menos para él. Tras meses de cortejo, Lucía finalmente había correspondido a sus sentimientos. Un año después, se casaban en una pequeña pero emotiva ceremonia en el Parque del Retiro, rodeados por la familia de ella y los pocos amigos que él había conseguido hacer en Madrid. Su familia argentina no había podido asistir por problemas económicos, un detalle que siempre le había pesado a Alejandro y que Lucía había intentado compensar siendo particularmente cariñosa aquel día. Desde la habitación llegó el sonido de Lucía levantándose. Alejandro inspiró profundamente, preparándose mentalmente. Las mañanas se habían convertido en un campo minado, donde cualquier comentario, por inocente que fuera,
podía desencadenar una discusión. Respiró hondo una vez más y entró al dormitorio para desearle buenos días. Lucía estaba sentada en el borde de la cama, revisando su móvil con el ceño fruncido. Al verlo entrar, bloqueó la pantalla con un movimiento rápido que no pasó desapercibido para Alejandro. Sus ojos, antes tan transparentes y llenos de amor, ahora parecían ocultar secretos que él no podía descifrar. «Buenos días», dijo él, intentando sonar natural, como si no hubiera notado nada extraño. «Preparé café». «No quiero café», respondió ella secamente, sin mirarlo a los ojos. «Tengo prisa. Quedé con Elena para desayunar». Elena, la hermana mayor de Lucía, nunca había ocultado su desagrado hacia Alejandro. Desde el principio, había dejado claro que un inmigrante argentino no era lo que esperaba para su hermana pequeña. A pesar de los esfuerzos de Alejandro por ganarse su afecto, Elena siempre mantenía una distancia fría y cortés que dolía más que cualquier insulto directo. «¿Con Elena? Es jueves. ¿No trabaja hoy?», preguntó Alejandro, genuinamente sorprendido. «Pidió el día libre», contestó Lucía, entrando al baño y cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, como si quisiera levantar una barrera física entre ellos. Alejandro se quedó allí, en medio de la habitación que una vez habían compartido con tanta complicidad, con una sensación de vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Algo estaba cambiando, algo se estaba rompiendo entre ellos, y no sabía cómo detenerlo. Mientras se preparaba para ir al trabajo, eligiendo una camisa azul que Lucía le había regalado en su cumpleaños el año anterior, notó algo extraño en el salón. Faltaba uno de los cuadros que habían comprado durante su viaje a Sevilla, un fin de semana romántico para celebrar su tercer aniversario. Era un óleo original de un artista local, un paisaje del Guadalquivir al atardecer que había costado una pequeña fortuna. En su lugar, solo quedaba la marca rectangular en la pared, más clara que el resto debido a la exposición al sol. «Lucía», llamó, asomándose al baño donde ella se maquillaba con precisión meticulosa frente al espejo. «¿Dónde está el cuadro de Sevilla?». La mano de Lucía tembló ligeramente, haciendo que se equivocara con el delineador. Maldijo por lo bajo antes de responder, sin mirarlo directamente a través del espejo. «Lo llevé a enmarcar de nuevo. El marco estaba dañado. Era una mentira». Alejandro lo sabía, y ella sabía que él lo sabía. El marco estaba perfectamente bien. Lo había limpiado él mismo la semana anterior. Pero ninguno de los dos dijo nada más. Un nuevo silencio se sumaba a la colección de verdades no dichas que se acumulaban entre ellos como polvo bajo una alfombra. En el metro, hacia su trabajo en el Paseo de la Castellana, apretujado entre madrileños somnolientos y turistas desorientados, Alejandro repasó mentalmente los últimos meses, buscando el momento exacto en que todo había comenzado a cambiar. Las salidas nocturnas de Lucía habían aumentado paulatinamente. Cenas con compañeras de trabajo, reuniones de última hora, copas con Elena, excusas que sonaban cada vez más huecas, como monedas falsas que tintinean sin valor. Y luego estaban las llamadas, siempre en voz baja, siempre alejándose para que él no pudiera escuchar, siempre con una sonrisa enigmática que se desvanecía en cuanto se percataba de que Alejandro la observaba. El vagón del metro se detuvo bruscamente, sacándolo de sus pensamientos. Una voz metálica anunció retrasos en la línea debido a una incidencia técnica. Alejandro suspiró resignado. Llegaría tarde a la reunión con el nuevo cliente, el señor Fernández, un empresario conocido por su puntualidad obsesiva. No era la mejor manera de comenzar una relación profesional. Su teléfono vibró en el bolsillo de su americana. Era un mensaje del banco. «Estimado cliente, se ha realizado una transferencia de 5.000 euros desde su cuenta. Si no reconoce esta operación, contacte inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente». Alejandro se quedó helado, con los ojos fijos en la pantalla. No había autorizado ninguna transferencia. Rápidamente, con dedos temblorosos, accedió a la aplicación del banco para verificar. Efectivamente,
se había realizado una transferencia a una cuenta que no reconocía. Una cuenta a nombre de Raúl Mendoza. ¿Quién diablos era Raúl Mendoza? Con el corazón acelerado, llamó inmediatamente al banco para reportar la transferencia no autorizada. Tras varios minutos de espera y verificación de su identidad, la operadora le informó que la transferencia había sido realizada desde la aplicación móvil con todas las credenciales correctas, incluyendo el código de seguridad adicional que llegaba a su teléfono. ¿Hay alguna posibilidad de que alguien tenga acceso a su teléfono, señor Suárez?, preguntó la operadora con tono profesional. La pregunta quedó flotando en el aire mientras en su mente aparecía la imagen de Lucía, siempre pendiente de su móvil, siempre sabiendo dónde estaba. Lucía, que conocía todas sus contraseñas, porque en un matrimonio no debe haber secretos. Lucía, que había insistido en tener cuentas conjuntas porque somos un equipo, Alejandro. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Bloquee la cuenta, dijo finalmente, con un nudo en la garganta. Voy para allá. Al salir del metro, llamó a Carlos para avisarle que no iría a trabajar. Necesitaba resolver esto primero. Carlos, preocupado por el tono de su voz, insistió en acompañarlo al banco. No es solo por el dinero, le explicó Alejandro, mientras caminaban apresuradamente hacia la sucursal bancaria en la Gran Vía, esquivando turistas y sorteando vendedores ambulantes. Es todo. Las salidas, las mentiras, las llamadas a escondidas. Y ahora esto. Carlos lo escuchaba en silencio, con una expresión que mezclaba preocupación y algo más. ¿Culpa? Caminaron un trecho más antes de que Carlos finalmente hablara, deteniéndose frente a la puerta del banco. «Hay algo que deberías saber», dijo, evitando mirar directamente a los ojos de Alejandro. «He visto a Lucía con un hombre, varias veces». Aunque en el fondo lo sospechaba, escucharlo en voz alta, confirmar que no estaba volviéndose paranoico, fue como recibir un puñetazo en el estómago. Alejandro sintió que le faltaba el aire, que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared del edificio, intentando procesar la información. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con un hilo de voz, más dolido por el silencio de su amigo que por la revelación misma. Carlos suspiró, pasándose una mano por el pelo con gesto nervioso. No estaba seguro. No quería causarte problemas si estaba equivocado. La primera vez que los vi juntos en ese café de Malasaña, pensé que podría ser un compañero de trabajo, un familiar, pero después los vi de nuevo, en actitud íntima. Iba a decírtelo hoy. Por eso te escribí. El nombre cayó como una piedra en un estanque, creando ondas de realización. Raúl Mendoza, el destinatario de los 5.000 euros, el hombre con quien Lucía estaba engañándolo. Todo comenzaba a encajar de la manera más dolorosa posible. En el banco, la situación empeoró considerablemente. El director de la sucursal, un hombre calvo, con gafas de montura metálica y expresión condescendiente, les explicó que no solo existía esa transferencia de 5.000 euros realizada esa mañana, sino que durante los últimos 3 meses se habían realizado pequeñas transferencias regulares a la misma cuenta, sumando otros 12.000 euros, los ahorros de toda una vida, desapareciendo gradualmente sin que él se diera cuenta. «Lo siento, señor Suárez», explicó el director, juntando las puntas de los dedos en un gesto estudiado. «Podemos iniciar una investigación, pero dado que las transferencias se realizaron con todas las credenciales y desde dispositivos reconocidos, será difícil demostrar que fueron fraudulentas. En casos como este, suele tratarse de problemas domésticos». La forma en que pronunció problemas domésticos, con una mezcla de pena y condescendencia, hizo que Alejandro sintiera vergüenza además de dolor, como si él fuera un tonto por no haberse dado cuenta antes, por haber confiado ciegamente en su esposa. Alejandro salió del banco sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, como si Madrid entera se hubiera transformado en arenas movedizas dispuestas a tragarlo. Casi 20.000 euros habían desaparecido, dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo, privándose de caprichos, trabajando horas extra, enviando menos a su familia en Argentina
de lo que hubiera deseado. Todo para construir un futuro con Lucía. Un futuro que ahora se desvanecía ante sus ojos como un espejismo en el desierto. «Tienes que confrontarla», dijo Carlos mientras le ponía una mano en el hombro, guiándolo hacia una cafetería cercana. «Esto ya no es solo una infidelidad, Alejandro. Es un delito. Te está robando». Pero Alejandro sabía que no era tan sencillo como parecía. Su situación en España, aunque legal, era delicada. Tenía residencia permanente, pero no la nacionalidad. Su matrimonio con Lucía había sido fundamental para conseguir sus papeles, para establecerse legalmente en un país donde los inmigrantes no siempre eran bienvenidos. Si se divorciaban, especialmente de manera conflictiva, podría enfrentar complicaciones con extranjería. En el peor de los casos, podría perder su residencia y verse obligado a volver a Argentina, abandonando todo lo que había construido durante esos 7 años. «Necesito pensar», murmuró, revolviendo un café que no tenía intención de beber. «No puedo actuar impulsivamente. No puedo perder los papeles. No ahora». Carlos asintió comprensivamente. Como español, nunca había tenido que preocuparse por visados, permisos de residencia o la constante ansiedad de ser considerado un extraño en su propia casa. Pero había visto de cerca las dificultades que Alejandro había enfrentado, las humillaciones burocráticas, las miradas de desconfianza, los comentarios velados. «Quédate en mi casa esta noche», ofreció. «Tómate un tiempo para pensar antes de confrontarla. Mi sofá no es el Ritz, pero es tuyo por el tiempo que necesites». Alejandro agradeció el gesto, pero sabía que no podía huir. Tenía que enfrentar a Lucía, entender qué estaba pasando, por qué la mujer que una vez había jurado amarlo, en la riqueza y en la pobreza, estaba destruyendo sistemáticamente todo lo que habían construido juntos. Mientras regresaba a casa, caminando lentamente por calles que normalmente recorría con prisa, recordó cómo había luchado por cada papel, cada permiso, cada trámite burocrático para establecerse legalmente en España. Las colas interminables en extranjería desde la madrugada, la ansiedad cada vez que un funcionario revisaba sus documentos con expresión impenetrable, el miedo constante a que cualquier error minúsculo pudiera significar la deportación. Lucía había estado allí, sosteniendo su mano en cada paso del camino, asegurándole que todo saldría bien, que España sería su hogar para siempre. ¿Había sido todo una mentira elaborada? ¿O algo había cambiado en el camino, transformando su amor en algo irreconocible? Al llegar al apartamento, encontró a Lucía esperándolo en el salón, sentada en el sofá con las piernas cruzadas, hojeando distraídamente una revista de moda. Su expresión al verlo fue una mezcla extraña de sorpresa y algo más oscuro que Alejandro no supo identificar. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿O quizás cálculo frío? «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó ella, intentando sonar casual mientras dejaba la revista sobre la mesa de centro. «¿No tenías una reunión importante hoy?». «¿Quién es Raúl Mendoza?», respondió él directamente, observando cómo el color abandonaba el rostro de su esposa, cómo sus ojos se agrandaban momentáneamente antes de recuperar la compostura. Lucía se levantó lentamente, como un animal acorralado evaluando sus opciones. Sus ojos, que una vez habían mirado a Alejandro con amor genuino, ahora parecían calculadores, fríos, como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto. «Es un amigo», respondió finalmente, con una voz demasiado controlada para ser natural. «¿Por qué lo preguntas?». «Un amigo al que has transferido casi 20.000 euros de nuestra cuenta común», replicó Alejandro, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su interior, formando un cóctel tóxico que amenazaba con hacerle perder el control. «Un amigo al que nunca has mencionado». La máscara de compostura de Lucía comenzó a resquebrajarse. Sus ojos se movieron rápidamente hacia su bolso, que descansaba sobre el sofá, como si contuviera algo importante que necesitaba proteger. «¿Me has estado espiando?», contraatacó ella, elevando la voz y cruzando los brazos en un gesto defensivo.
¿Revisando las cuentas a mis espaldas? ¿Qué más has hecho? ¿Contratar un detective privado? ¿Espiando? Alejandro soltó una risa amarga, sin humor. Es nuestra cuenta conjunta, Lucía. El banco me notificó una transferencia de 5.000 euros esta mañana. Dinero que hemos ahorrado juntos. Dinero que yo he ganado trabajando horas extras, sacrificando tiempo con mi familia, con amigos, contigo. Lucía cambió de estrategia. Sus hombros se hundieron y sus ojos se llenaron de lágrimas que Alejandro, por primera vez en su relación, no podía determinar si eran genuinas o parte de una actuación cuidadosamente orquestada. «Lo necesitaba», susurró con voz temblorosa. «Tengo problemas, Alejandro. Deudas que no sabía cómo contarte. Raúl me está ayudando a resolverlas». «¿Deudas? ¿De qué hablas? Nunca has mencionado ninguna deuda. Compartimos todos nuestros gastos. Revisamos el presupuesto juntos cada mes. ¿De dónde han salido estas deudas misteriosas?» «Porque sabía que reaccionarías así», gritó ella, pasando de la vulnerabilidad a la defensiva en un instante, como un interruptor que se activa. Siempre controlando cada euro, siempre preocupado por el dinero, como si fuera lo único importante. ¿Sabes lo asfixiante que es vivir así? ¿Tener que justificar cada compra, cada gasto? Alejandro se quedó sin palabras ante la injusticia de la acusación. Él, que había renunciado a tantas cosas para asegurar su futuro conjunto. Él, que enviaba fielmente parte de su sueldo a sus padres en Buenos Aires para ayudarlos con sus medicamentos. Él, que nunca se había permitido lujos innecesarios, ni siquiera cuando ascendieron y su salario aumentó considerablemente. «No se trata solo del dinero», dijo finalmente, intentando mantener la calma, tratando de no dejarse arrastrar por la corriente de emociones que amenazaba con ahogarlo. «Se trata de la confianza, de las mentiras, de los cuadros que desaparecen, de las salidas nocturnas, de las llamadas a escondidas». Hizo una pausa, reuniendo valor para el golpe final. «Se trata de que te he visto con él, Lucía. Carlos te ha visto con él». El nombre de Carlos pareció encender algo en Lucía. Sus ojos se estrecharon peligrosamente, como los de un depredador que ha identificado a su presa. «¿Carlos? ¿Ahora me espías a través de tus amigos? ¿Qué más has hecho? ¿Contratar un detective privado? ¿Ponerme un localizador? ¿Es así como funciona tu confianza?» La conversación estaba descarrilando, alejándose del tema principal. Alejandro intentó volver al punto que realmente importaba, el punto que ella estaba evitando hábilmente. «Quiero que me expliques las transferencias, Lucía. Quiero saber por qué nuestros ahorros están desapareciendo. Quiero saber por qué el cuadro de Sevilla ya no está en la pared. Quiero la verdad». «¿La verdad?», repitió ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa fría que Alejandro nunca había visto en su rostro antes. «La verdad es que me siento atrapada, Alejandro. Atrapada en este matrimonio, en esta vida que no elegí». Las palabras golpearon a Alejandro como bofetadas físicas, dejándolo momentáneamente sin aliento. «¿Que no elegiste? Tú aceptaste casarte conmigo. Tú elegiste esta vida, este apartamento, todo». Lucía negó con la cabeza, como si estuviera hablando con un niño que no entendía un concepto básico. «Yo quería aventura, libertad, y en cambio, ¿qué tengo? Un marido obsesionado con ahorrar, con la seguridad, con construir un futuro que parece siempre lejano. Nunca vivimos el presente, Alejandro. Siempre es mañana, el próximo año, cuando tengamos suficiente. Porque así es como se construye una vida estable», respondió él, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «No todo es salir de fiesta y gastar sin pensar en el mañana. Alguien tiene que ser responsable. ¿Lo ves? Siempre juzgando, siempre creyéndote superior moralmente». Lucía tomó su bolso y sacó un cigarrillo, algo que nunca hacía dentro del apartamento porque sabía que el olor molestaba a Alejandro. Lo encendió desafiante, soplando el humo en dirección a él como un gesto de rebeldía. «Quizás necesitamos tiempos separados para pensar». «¿Tiempos separados? ¿O tiempo para seguir vaciando nuestras cuentas con tu amigo Raúl?
La mención del nombre pareció irritar a Lucía más que cualquier otra cosa. Dio una calada profunda al cigarrillo antes de hablar, exhalando el humo lentamente, como si estuviera saboreando el momento. Raúl me entiende. Él sabe lo que es vivir, no solo existir. ¿Y robándome a mí es como ¿vives? ¿Traicionando nuestra confianza? ¿Ese es tu concepto de libertad? Lucía apagó el cigarrillo en un plato decorativo que habían comprado en Portugal, dejando una marca negra que Alejandro sabía que sería imposible de quitar. Un pequeño acto de destrucción que parecía simbolizar lo que estaba haciendo con su matrimonio. «Me voy unos días», anunció ella, dirigiéndose a la habitación con paso decidido. «Necesito espacio». Alejandro la siguió, observando cómo abría el armario y comenzaba a sacar ropa, metiéndola descuidadamente en una maleta. ¿Espacio para qué, Lucía? ¿Para decidir cuánto más vas a robarme? ¿Para planear tu próximo movimiento con Raúl? Ella se giró bruscamente, con una blusa aún en la mano. No todo gira en torno a ti, Alejandro. He estado infeliz durante mucho tiempo. He intentado decírtelo, pero nunca escuchas. Estás tan ocupado construyendo ese futuro perfecto que no ves que el presente se está desmoronando. ¿Cuándo? ¿Cuándo has intentado decirme que eras infeliz? Todo el tiempo, respondió ella, metiendo la ropa en la maleta con movimientos bruscos, como si cada prenda representara una queja no expresada. Cuando sugería viajes que siempre eran demasiado caros. Cuando quería salir y tú preferías quedarte en casa porque mañana hay que madrugar. Cuando hablaba de tener hijos y tú decías que aún no era el momento. Alejandro se quedó en silencio, intentando recordar esas conversaciones con honestidad. Sí, habían discutido sobre gastos, sobre salidas, sobre hijos, pero nunca había interpretado esas discusiones como señales de infelicidad profunda, sino como las negociaciones normales de cualquier pareja que intenta conciliar deseos diferentes. Si eras tan infeliz, ¿por qué no lo dijiste claramente? ¿Por qué recurrir al engaño, al robo? Lucía cerró la maleta con un golpe seco, el sonido de la cremallera cerrándose como un punto final a una conversación que no tenía solución. Porque sabía que no lo entenderías. Nunca lo has entendido. Mientras ella arrastraba la maleta hacia la puerta, Alejandro sintió que algo importante se le escapaba. Algo no encajaba en esta historia de infelicidad repentina y profunda. ¿Y qué pasa con el piso?, preguntó. Lo compramos juntos. Está a nombre de los dos. Lucía se detuvo en la puerta, su mano ya en el picaporte. Ya hablaremos de eso. Con abogados, si es necesario. ¿Abogados? Lucía, esto es una locura. Podemos hablar, intentar entendernos. Pero ella ya estaba abriendo la puerta. Es demasiado tarde para eso, Alejandro. Demasiado tarde. Y con esas palabras, salió del apartamento, dejando a Alejandro solo con el eco de su despedida y un presentimiento oscuro de que lo peor estaba por venir. No se equivocaba. 3 días después, mientras intentaba recomponer los pedazos de su vida, revisando extractos bancarios y consultando con un abogado sobre sus opciones legales para recuperar el dinero, Alejandro recibió una visita que cambiaría el curso de su vida de manera irrevocable. El timbre sonó a las 8 de la mañana, sacándolo de un sueño intranquilo plagado de pesadillas, donde Lucía se reía de él mientras desaparecía con un hombre sin rostro. Al abrir la puerta, se encontró con 2 agentes de la Policía Nacional. Sus expresiones serias, sus uniformes impecables y la forma en que lo miraban hicieron que el corazón de Alejandro se acelerara hasta un ritmo doloroso. «¿Señor Alejandro Suárez?», preguntó uno de ellos, un hombre corpulento con ojos que parecían haber visto demasiado, el tipo de mirada que no se impresiona fácilmente con excusas o protestas. «Sí, soy yo», respondió, intentando mantener la calma a pesar del pánico que comenzaba a crecer en su interior. «¿En qué puedo ayudarles?» «Tenemos una denuncia por violencia de género interpuesta por su esposa, Lucía Martínez», explicó el agente, mientras su compañero, más joven y con una expresión menos gastada, observaba las reacciones de Alejandro
con atención profesional, como si estuviera catalogando cada parpadeo, cada respiración. Tenemos que pedirle que nos acompañe a comisaría para tomar declaración. El mundo pareció detenerse. Los sonidos de la calle, el tráfico matutino, las conversaciones de los vecinos, el ladrido lejano de un perro, se desvanecieron, reemplazados por un zumbido constante en sus oídos. ¿Violencia de género? ¿Lucía lo había denunciado por maltrato? Él, que jamás había levantado la mano a nadie, que creía firmemente en el diálogo como única forma de resolver conflictos, que se había criado viendo cómo su padre trataba a su madre con un respeto reverencial. «Debe haber un error», balbuceó, sintiendo la boca seca. «Nunca he sido violento con mi esposa. Pueden preguntarle a cualquiera, a los vecinos, a mis compañeros de trabajo». «Señor Suárez», interrumpió el agente con tono firme pero no hostil. «Entiendo su consternación, pero tenemos que seguir el protocolo. Le pido que coopere y nos acompañe voluntariamente. Tendrá oportunidad de dar su versión de los hechos». Alejandro asintió mecánicamente, consciente de que resistirse solo empeoraría las cosas. Tomó su chaqueta y su documentación, siguiendo a los agentes hasta el coche patrulla estacionado frente al edificio. Varios vecinos observaban la escena desde ventanas y balcones, algunos sin disimular su curiosidad, otros con expresiones de preocupación. ¿Qué estarían pensando? ¿Lo verían ahora como un maltratador? ¿Como un monstruo? En la comisaría del distrito, ubicada en un edificio funcional de hormigón y cristal, el proceso fue frío y metódico. Le tomaron los datos, le informaron de sus derechos y lo condujeron a una sala de interrogatorios. Las paredes grises, la mesa metálica atornillada al suelo, las cámaras de seguridad en las esquinas, todo creaba un ambiente intimidante, diseñado deliberadamente para hacer que los culpables se sintieran incómodos. Pero Alejandro no era culpable, al menos no de lo que lo acusaban. Después de una espera que pareció eterna, un inspector entró en la sala con una carpeta que dejó sobre la mesa. Se presentó como Inspector Ramírez, especialista en casos de violencia doméstica. Era un hombre de mediana edad, con canas prematuras y una mirada que había visto demasiadas tragedias familiares para conservar cualquier ilusión sobre la naturaleza humana. «Señor Suárez», comenzó con voz neutra, ni acusadora ni comprensiva. «Su esposa ha presentado una denuncia grave. Afirma que lleva meses sufriendo maltrato psicológico, incluyendo control financiero y aislamiento social, y que hace 3 días, durante una discusión sobre dinero, usted la amenazó físicamente, llegando a empujarla contra una pared». Alejandro sintió que le faltaba el aire. Las acusaciones eran tan absurdas, tan alejadas de la realidad, que parecían sacadas de una pesadilla o de una obra de teatro especialmente retorcida. «Eso es completamente falso», respondió, intentando mantener la voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Tuvimos una discusión, sí, pero fue porque descubrí que había estado transfiriendo grandes cantidades de dinero de nuestra cuenta común a un hombre llamado Raúl Mendoza. En ningún momento la amenacé, ni la empujé, ni le puse un dedo encima. No soy ese tipo de hombre». El inspector Ramírez lo observó sin expresar emoción, como si hubiera escuchado historias similares cientos de veces antes. Su esposa ha presentado fotografías de moretones en sus brazos y espalda. También tiene un parte médico que confirma las lesiones y su compatibilidad con la agresión que describe. ¿Moretones? Alejandro estaba genuinamente perplejo. «Es imposible. Yo no le hice eso. Debe habérselos hecho ella misma, o quizás…» A una idea terrible cruzó su mente como un relámpago iluminando un paisaje oscuro. ¿Y si fue ese hombre, Raúl? ¿Han investigado esa posibilidad? «Señor Suárez», el tono del inspector se endureció ligeramente, un cambio sutil pero perceptible. «Le aconsejo que sea cuidadoso con sus acusaciones. Intentar desviar la atención hacia terceros no le ayudará. Tenemos un protocolo claro en estos casos, y su esposa presenta todas las características de una víctima genuina.
La incredulidad dio paso a la indignación. ¿Víctima genuina? ¿Lucía, que había vaciado sus cuentas? ¿Lucía, que lo había engañado? ¿Lucía, que ahora lo acusaba falsamente de algo tan grave? No estoy intentando desviar nada, protestó, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos como arena entre los dedos. Estoy diciendo la verdad. Mi esposa me ha estado robando, me ha engañado con otro hombre, y ahora me acusa falsamente de algo que jamás haría. ¿No le parece sospechoso el timing? ¿Justo después de que descubriera las transferencias? El inspector tomó notas sin levantar la vista, su bolígrafo deslizándose metódicamente sobre el papel. ¿Tiene pruebas de esas afirmaciones sobre el robo? Sí, los extractos bancarios y testigos que la han visto con ese hombre. Mi amigo Carlos, por ejemplo. Y probablemente haya cámaras en cajeros, en tiendas donde hayan usado mis tarjetas. Necesitaremos esos extractos y los datos de contacto de su amigo, respondió el inspector, añadiendo. Pero eso no cambia el hecho de que tenemos una denuncia formal con pruebas físicas. De momento, se emitirá una orden de alejamiento. No podrá acercarse a su esposa ni comunicarse con ella de ninguna manera, ni directamente ni a través de terceros. Tampoco podrá acercarse a su domicilio. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y dónde se supone que voy a vivir? ¿El apartamento está a nombre de los dos? He pagado la mitad de la hipoteca. Tengo derecho a estar allí. Lo siento, pero tendrá que encontrar alojamiento alternativo. La ley es clara en estos casos. Su esposa permanecerá en el domicilio común hasta que un juez determine lo contrario. Si necesita recoger efectos personales, deberá solicitarlo formalmente y se hará con presencia policial. Después de casi 4 horas de interrogatorio y papeleo, Alejandro fue liberado con una orden de alejamiento en la mano y la advertencia de que cualquier intento de contactar con Lucía resultaría en su detención inmediata. También le informaron que un juez evaluaría el caso en los próximos días y que debería buscar representación legal lo antes posible. Al salir de la comisaría, la luz del sol parecía burlarse de la oscuridad que sentía por dentro. Madrid seguía siendo la misma ciudad vibrante de siempre, con sus terrazas llenas, sus calles bulliciosas, su energía inagotable. Pero Alejandro la veía ahora a través de un velo de incredulidad y desesperación. La ciudad que había elegido como hogar, que había aprendido a amar, se convertía ahora en el escenario de su peor pesadilla. Llamó a Carlos, quien acudió de inmediato, apareciendo 20 minutos después con expresión de preocupación y una bolsa de papel con churros, un intento bien intencionado pero inútil de ofrecer consuelo. «Es una pesadilla», le explicó Alejandro mientras caminaban hacia un café cercano, buscando un lugar tranquilo donde hablar. «Me ha acusado de maltrato. Dice que la empujé, que la amenacé. Tiene fotos de moretones y un parte médico. ¿Puedes creerlo?». Carlos maldijo en voz baja, usando algunas de esas expresiones típicamente españolas que Alejandro nunca había logrado adoptar naturalmente. «Esto es peor de lo que pensábamos. Está intentando destruirte, Alejandro. No solo quedarse con tu dinero, sino arruinar tu vida. ¿Pero por qué? ¿Qué le hice para merecer esto?». «Nada. No has hecho nada para merecerlo», respondió Carlos con firmeza, apretando el hombro de su amigo en un gesto de solidaridad. «Algunas personas son así. Usan a otros, y cuando ya no los necesitan, los desechan de la peor manera posible». Mientras sorbía un café que apenas podía saborear, Alejandro repasaba mentalmente sus opciones. Necesitaba un abogado, uno bueno, que entendiera tanto de derecho de familia como de extranjería. Necesitaba un lugar donde vivir. Necesitaba protegerse de lo que, claramente, era un plan orquestado para destruirlo. «Quédate en mi casa el tiempo que necesites», ofreció Carlos, como leyendo sus pensamientos. «No es gran cosa, pero el sofá se convierte en cama y está cerca del metro». Alejandro asintió, agradecido. «Tengo que ir al apartamento a buscar algo de ropa, documentos importantes. El inspector dijo que tengo que solicitarlo formalmente y que vendrá un policía conmigo». «Hazlo cuanto antes», aconsejó Carlos. «Y mientras tanto, buscaremos un buen abogado. Conozco a alguien que podría ayudarte.
una compañera de la universidad de mi hermana. Es especialista en casos de violencia de género, pero desde el lado de la defensa. Ha visto muchos casos de falsas denuncias. Esa misma tarde, siguiendo el consejo de Carlos, Alejandro presentó la solicitud para recoger sus efectos personales. La policía le asignó una cita para el día siguiente a las 10 de la mañana. Esa noche, intentando dormir en el sofá de Carlos, repasó una y otra vez los acontecimientos, buscando entender cómo su vida había dado un giro tan drástico en tan poco tiempo. Recordó el día que conoció a Lucía, su sonrisa luminosa, la forma en que sus ojos se arrugaban cuando reía genuinamente. Recordó su boda, sencilla pero emotiva, la forma en que ella había llorado al pronunciar sus votos. Recordó viajes, cenas, conversaciones hasta la madrugada, planes para el futuro. ¿Había sido todo una elaborada mentira? ¿O algo había cambiado en el camino? A la mañana siguiente, acompañado por un agente de policía con expresión aburrida, Alejandro entró en lo que hasta hace poco había sido su hogar. El apartamento estaba sorprendentemente ordenado, casi aséptico, como si Lucía hubiera borrado cuidadosamente cualquier rastro de vida compartida. Varios cuadros más habían desaparecido de las paredes, dejando rectángulos más claros que parecían acusarlo silenciosamente. Lucía no estaba presente, probablemente siguiendo el consejo de su abogado para evitar confrontaciones. El policía lo siguió de habitación en habitación, observando cada movimiento mientras Alejandro recogía ropa, documentos, su ordenador portátil y algunos objetos personales con valor sentimental. En el dormitorio, notó que varios de sus trajes más caros ya no estaban en el armario. En el estudio, su colección de libros de ingeniería, algunos extremadamente valiosos, había sido vaciada. Y en el mueble del salón, donde guardaban documentos importantes, faltaba la carpeta con sus papeles de extranjería. ¿Puedo revisar ese cajón?, preguntó al policía, señalando el mueble. Adelante, pero solo puede llevarse objetos personales, no muebles ni electrodomésticos, respondió el agente mecánicamente. Alejandro abrió el cajón, confirmando sus sospechas. La carpeta azul con todos sus documentos migratorios, certificados de residencia, contratos de trabajo, documentación del matrimonio, había desaparecido. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué Lucía tomaría esos documentos? Solo había una explicación. Estaba planeando algo relacionado con su estatus migratorio. Esa misma tarde, siguiendo la recomendación de Carlos, Alejandro acudió al despacho de Mercedes Ortiz, una abogada especializada en casos de violencia de género y derecho de extranjería. Su oficina, ubicada en un edificio antiguo, pero bien conservado en el barrio de Malasaña, era pequeña pero acogedora, con estanterías llenas de libros jurídicos y diplomas que atestiguaban su experiencia. Mercedes, una mujer de unos 50 años con pelo corto plateado, ojos inteligentes detrás de gafas de montura fina y una expresión que transmitía confianza inmediata, escuchó atentamente mientras Alejandro le relataba su situación, desde las primeras transferencias hasta la falsa denuncia y la desaparición de sus documentos migratorios. No interrumpió, no juzgó, simplemente tomó notas y asintió ocasionalmente, como alguien que ha visto situaciones similares antes. Señor Suárez, dijo finalmente cuando Alejandro terminó su relato, lo que me cuenta es un caso clásico de manipulación del sistema. Desgraciadamente, veo situaciones similares con cierta frecuencia. Personas que usan las leyes de protección a las víctimas, que son necesarias y justas, para conseguir ventajas en divorcios, o en casos como el suyo, para objetivos aún más oscuros. ¿Cree que podemos demostrar mi inocencia? Mercedes entrecruzó los dedos sobre su escritorio, un gesto que parecía habitual en ella. Será difícil, pero no imposible. Necesitaremos recopilar toda la evidencia posible, los extractos bancarios que demuestran las transferencias no autorizadas, testimonios de personas que puedan atestiguar su carácter no violento y, especialmente, información sobre ese tal Raúl Mendoza. Si podemos demostrar una conexión entre él y su esposa y un patrón de comportamiento fraudulento, tendremos una base sólida. ¿Y qué hay de extranjería?
El hecho de que haya tomado mis documentos me preocupa. ¿Pueden realmente revocar mi residencia basándose en las acusaciones de Lucía? ¿Pueden iniciar una investigación? Sí, respondió Mercedes con franqueza, especialmente si ella alega que el matrimonio fue fraudulento desde el inicio, lo que explicaría por qué tomó esa documentación. Pero para revocar una residencia permanente necesitan pruebas contundentes de fraude. El hecho de que hayan estado casados 5 años juega a su favor. No es típico que un matrimonio fraudulento dure tanto tiempo. Alejandro sintió un pequeño alivio, como una bocanada de aire fresco en una habitación asfixiante, pero sabía que aún estaba en terreno extremadamente peligroso. ¿Qué debo hacer ahora? Primero, seguir estrictamente la orden de alejamiento. Cualquier violación, por mínima que sea, será usada en su contra. Segundo, necesito que recopile toda la documentación posible, extractos bancarios completos de los últimos años, recibos, correos electrónicos, mensajes que puedan demostrar la verdadera naturaleza de su relación y los problemas recientes. Tercero, haga una lista de testigos que puedan hablar a su favor, tanto sobre su carácter como sobre la relación con su esposa. Y por último, mantenga un perfil bajo en redes sociales y en su vida social. Todo puede ser usado en su contra. En los días siguientes, Alejandro se convirtió en un detective de su propia vida. Recopiló años de extractos bancarios que mostraban cómo había sostenido económicamente el hogar, cómo sus ingresos habían sido siempre transparentes. Recuperó correos electrónicos y mensajes que demostraban la normalidad de su relación hasta hacía pocos meses, planes de vacaciones, conversaciones sobre futuras reformas en el piso. Contactó con compañeros de trabajo, vecinos y amigos que pudieran testificar sobre su carácter pacífico y la buena relación que, hasta hacía poco, había mantenido con Lucía. Carlos, mientras tanto, había logrado obtener más información a través de un canal inesperado. Elena, la hermana de Lucía, lo había contactado. Sorprendentemente, quería hablar con Alejandro, alegando que tenía información importante. «No es una trampa», aseguró Carlos. Parece genuinamente preocupada. Dice que no está de acuerdo con lo que Lucía está haciendo. Tras consultar con Mercedes, Alejandro accedió a reunirse con Elena, pero en territorio neutral y con Carlos presente, por si acaso. Eligieron una cafetería tranquila en Chamartín, lejos de los lugares que tanto Alejandro como Lucía frecuentaban habitualmente. Elena llegó puntual, vestida discretamente, con gafas de sol que se quitó al sentarse. Sus ojos, tan parecidos a los de Lucía, mostraban signos de noches sin dormir y una preocupación que parecía genuina. «Gracias por venir», dijo, rechazando el café que Carlos le ofreció. «No tengo mucho tiempo. Lucía no sabe que estoy aquí y prefiero que siga siendo así». «Oh, ¿por qué quieres hablar conmigo?», preguntó Alejandro directo al grano. «Nunca fuimos cercanos». Elena bajó la mirada, un gesto que denotaba vergüenza. «Lo sé, y lo siento. Nunca te traté como merecías. Tenía prejuicios estúpidos sobre los extranjeros, sobre los argentinos en particular. Pensaba que no eras suficiente para mi hermana. ¿Y ahora? Ahora creo que eres mejor persona de lo que ella merece», respondió con una franqueza sorprendente. «Lo que te está haciendo es inhumano». Elena les explicó entonces que Raúl Mendoza no era solo el amante de Lucía, sino un hombre con un historial turbio. Había estado involucrado en estafas similares antes, seduciendo a mujeres casadas, manipulándolas para que extrajeran dinero de sus esposos y luego ayudándolas a deshacerse de ellos a través de falsas acusaciones, generalmente de violencia o abuso. «Es un depredador», explicó Elena, con un temblor en la voz que delataba su propio miedo. Lucía lo conoció en un bar hace unos 6 meses. Al principio, solo hablaba de lo divertido y excitante que era, pero luego comenzó a cambiar. Se volvió más fría, más calculadora. Empezó a hablar de ti como un obstáculo, como alguien que la controlaba y limitaba su libertad. Raúl la fue envenenando poco a poco. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Alejandro,
aún desconfiado de la hermana que siempre lo había tratado con desdén apenas disimulado. Elena bajó la mirada, genuinamente avergonzada. Nunca te traté bien, lo sé. Tenía prejuicios estúpidos, como ya dije, pero he visto lo que Raúl está haciendo con mi hermana. La está destruyendo, convirtiéndola en alguien que no reconozco. Y lo que te están haciendo a ti es... No puedo ser cómplice de eso. ¿Estarías dispuesta a testificar?, preguntó Mercedes, quien se había unido a la reunión tras ser informada de la situación. Elena dudó, el miedo evidente en sus ojos. Tengo miedo de Raúl. Ha amenazado a gente antes, pero... Respiró hondo, como reuniendo valor. Sí, testificaré. Es lo correcto. Mi hermana necesita ayuda, aunque ella no lo sepa. La información proporcionada por Elena resultó invaluable. No solo confirmaba la versión de Alejandro, sino que añadía un contexto que explicaba la transformación de Lucía y proporcionaba un patrón de comportamiento de Raúl que podría ser crucial en el juicio. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia en el juzgado, Alejandro recibió otra noticia devastadora. Extranjería había iniciado, efectivamente, un proceso de revisión de su residencia permanente. La denuncia por violencia de género, sumada a una denuncia anónima que ahora sabían que provenía de Lucía, alegando que su matrimonio había sido fraudulento desde el inicio, había activado alertas en el sistema. Es parte de su estrategia, explicó Mercedes cuando Alejandro la llamó, angustiado, tras recibir la notificación oficial. Están atacando en todos los frentes. Quieren quedarse con tu dinero, con el piso, y asegurarse de que no puedas luchar porque estarás fuera del país. Es un plan meticulosamente orquestado. Pero no pueden deportarme sin una audiencia, ¿verdad? Tengo derecho a defenderme. No inmediatamente, no. El proceso administrativo tiene sus garantías, pero pueden hacer que sea tan complicado y estresante que muchas personas simplemente se rinden y se van voluntariamente. No podemos permitir que eso suceda. Lucharemos en ambos frentes, el penal y el administrativo. Mientras tanto, en el ámbito personal, Alejandro lidiaba con el estigma social de ser acusado de maltrato. Algunos compañeros de trabajo, que antes lo consideraban un amigo, comenzaron a evitarlo. Vecinos que antes lo saludaban con afabilidad, ahora desviaban la mirada cuando se cruzaban en el supermercado o en la calle. Solo Carlos, Elena y unos pocos amigos cercanos permanecieron firmemente a su lado, convencidos de su inocencia. Una semana antes del juicio, Mercedes recibió un sobre anónimo en su despacho. Contenía fotografías de Lucía y Raúl juntos, claramente tomadas sin su conocimiento, en las que se les veía discutiendo acaloradamente en la calle, frente a un bar. En una de las imágenes, Raúl sujetaba con fuerza el brazo de Lucía, dejando marcas visibles que coincidían con las pruebas presentadas contra Alejandro en su denuncia. Esto podría ser crucial, dijo Mercedes, estudiando las fotografías con atención profesional. Demuestra que los moretones pudieron ser causados por Raúl, no por ti. Pero necesitamos identificar al autor de estas fotos para que pueda testificar. Una evidencia anónima no tendrá el mismo peso. Después de una investigación discreta, descubrieron que las fotografías habían sido tomadas por una vecina de Raúl, una mujer mayor llamada Pilar, que había estado observando sus actividades sospechosas durante meses. Pilar, una viuda jubilada con un fuerte sentido de la justicia, había tomado las fotos inicialmente porque sospechaba que Raúl estaba involucrado en actividades ilegales que podrían afectar la seguridad del vecindario. Indignada por lo que había presenciado, accedió a testificar. «Ese hombre es peligroso», afirmó cuando Mercedes y Alejandro la visitaron en su pequeño piso lleno de plantas y fotografías familiares. No es la primera vez que trae mujeres y las trata mal. Siempre mujeres casadas, siempre con dinero. Hay un patrón. El día del juicio llegó con una tensión casi insoportable. El juzgado de violencia sobre la mujer número 3 de Madrid, ubicado en Plaza de Castilla, estaba lleno de personas, periodistas atraídos por el componente de extranjería del caso
activistas de ambos lados del espectro en temas de violencia de género, y curiosos que habían oído rumores del caso a través de compañeros de trabajo o vecinos. Alejandro, vestido con su mejor traje y con ojeras que revelaban noches de insomnio, se sentó junto a Mercedes en la sala. Del otro lado, Lucía, con un aspecto frágil cuidadosamente cultivado, con un maquillaje sutil que acentuaba su palidez y un vestuario sobrio que proyectaba una imagen de víctima, estaba acompañada por su abogado, un hombre de aspecto agresivo que Alejandro reconoció de algunos casos mediáticos, y, sorprendentemente, por Raúl, quien se sentó entre el público con una expresión de confianza que hizo que Alejandro sintiera náuseas. El juicio comenzó con la presentación de las acusaciones. El abogado de Lucía pintó un retrato de Alejandro como un inmigrante que se había casado por conveniencia, que controlaba obsesivamente el dinero y las salidas de su esposa, y que, cuando Lucía finalmente decidió dejarlo, había reaccionado con violencia. Presentó las fotografías de los moretones, el informe médico y la declaración de Lucía como pruebas irrefutables. Lucía, en su declaración, actuó el papel de víctima con una perfección que Alejandro no hubiera imaginado posible. Con voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas, describió un infierno doméstico que nunca había existido. Habló de insultos, de control financiero, de aislamiento de amigos y familia, y finalmente, de la supuesta agresión física que había sido la gota que colmó el vaso y la llevó a denunciar. Cuando llegó el turno de la defensa, Mercedes se levantó con una calma que contrastaba con la ansiedad que Alejandro sentía crecer en su interior como una ola amenazante. «Señoría», comenzó con voz clara y decidida, «lo que tenemos aquí no es un caso de violencia de género, sino un elaborado plan para despojar a mi cliente de todo lo que ha construido en España. Su dinero, su hogar, su residencia legal, su reputación. Vamos a demostrar, con pruebas documentales y testigos, que las acusaciones contra Alejandro Suárez son completamente falsas, parte de una conspiración orquestada por Lucía Martínez y su actual pareja, Raúl Mendoza, con quien mantiene una relación sentimental y económica que es el verdadero motor de esta denuncia». A lo largo de las siguientes horas, Mercedes presentó metódicamente las pruebas, los extractos bancarios que mostraban las transferencias no autorizadas, mensajes de texto y correos electrónicos que revelaban la verdadera naturaleza de la relación hasta fechas recientes, testimonios de compañeros de trabajo y vecinos que atestiguaban el carácter pacífico de Alejandro y la reciente aparición de Raúl en la vida de Lucía. Luego llegó el momento de los testigos. Carlos habló sobre la dedicación de Alejandro a su matrimonio y cómo había notado los cambios en Lucía en los últimos meses. Pilar, la vecina de Raúl, presentó más fotografías y relató escenas de discusiones violentas entre Raúl y Lucía, incluyendo episodios donde él la había sujetado con fuerza, dejándole marcas. Pero el testimonio más impactante fue el de Elena. Con voz temblorosa pero firme, relató cómo Lucía había cambiado desde que conoció a Raúl, cómo había comenzado a hablar de deshacerse de Alejandro y cómo había planeado meticulosamente las falsas acusaciones. «Mi hermana me confesó su plan», dijo Elena, evitando mirar a Lucía, quien la observaba con una mezcla de sorpresa e ira. «Me dijo que Raúl le había enseñado cómo hacerse moretones que parecieran causados por otra persona. Me dijo que acusar a Alejandro de violencia era la forma más rápida de quedarse con todo y deshacerse de él para siempre». La sala estalló en murmullos. El juez, un hombre de expresión severa pero justa, tuvo que pedir silencio varias veces. Lucía, visiblemente afectada, se inclinó para hablar urgentemente con su abogado. Raúl, por su parte, había perdido toda su confianza anterior y miraba hacia la puerta como calculando una posible huida. Cuando fue el turno de Alejandro de declarar, habló con una sinceridad que conmovió incluso a algunos de los periodistas presentes. Describió su amor por Lucía, su compromiso con el matrimonio
su dedicación a construir un futuro juntos. Explicó cómo había descubierto las transferencias, la infidelidad y, finalmente, la falsa denuncia. No mostró rencor, solo una profunda tristeza, por lo que consideraba una traición no solo a su confianza, sino a la verdad misma. El juez, después de escuchar todos los testimonios y revisar las pruebas, anunció que necesitaba tiempo para deliberar. Las siguientes 48 horas fueron las más largas en la vida de Alejandro. No solo su libertad estaba en juego, sino toda su vida en España, la que había construido con tanto esfuerzo, y su reputación, que para un hombre de principios como él, valía más que cualquier posesión material. Mientras esperaba la sentencia, se hospedaba aún en el apartamento de Carlos, incapaz de recuperar su hogar hasta que se resolviera el caso. Una tarde, mientras ambos preparaban la cena, recibieron una llamada inesperada. Era la policía. Raúl Mendoza había sido detenido por otro caso de estafa, completamente no relacionado con el suyo. Una de sus anteriores víctimas lo había reconocido por casualidad en un centro comercial y había presentado una denuncia que reactivó un caso archivado por falta de pruebas. «Esto podría cambiar todo», dijo Carlos, con una esperanza renovada en la voz. «Si la policía investiga a Raúl a fondo, podrían descubrir su patrón de comportamiento, sus estafas anteriores, podrían conectar los puntos». Y así fue. La detención de Raúl desencadenó una serie de eventos que culminaron en su interrogatorio sobre múltiples estafas, incluyendo su relación con Lucía. Bajo presión policial y viendo que su situación era comprometida, Raúl acabó confesando que habían planeado todo: la falsa denuncia, las transferencias de dinero, incluso el intento de revocar la residencia de Alejandro. El día del veredicto, la sala del juzgado estaba aún más llena que durante el juicio. El juez, con la misma expresión severa pero justa, comenzó recordando la gravedad de las acusaciones y la importancia de proteger a las verdaderas víctimas de violencia de género. Sin embargo, continuó, después de examinar exhaustivamente todas las pruebas presentadas, incluyendo la reciente confesión del señor Mendoza, este tribunal no puede sino concluir que las acusaciones contra Alejandro Suárez son completamente falsas, producto de una conspiración para despojarle de sus bienes y su derecho a residir en España. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Mercedes apretó su mano discretamente, una sonrisa contenida en sus labios. «Por lo tanto», prosiguió el juez, «este tribunal desestima todas las acusaciones contra el señor Suárez, revoca la orden de alejamiento y ordena la devolución inmediata de cualquier bien que le haya sido confiscado». Además, su voz se endureció. Se iniciará un proceso contra Lucía Martínez por denuncia falsa, un delito grave que este tribunal no puede ignorar, especialmente cuando su intención era manipular no solo el sistema judicial, sino también el sistema migratorio. Lucía, sentada al otro lado de la sala, palideció visiblemente. Su abogado, consciente de la gravedad de la situación, comenzó a hablarle en voz baja, probablemente explicándole las posibles consecuencias legales que enfrentaba, que podían incluir multas sustanciales e incluso penas de prisión. Afuera del juzgado, rodeado de periodistas ávidos de declaraciones, Alejandro se limitó a expresar su alivio por la resolución y su esperanza de que su caso sirviera para proteger a otras personas inocentes de falsas acusaciones, sean españoles o extranjeros. No mencionó a Lucía, no expresó rencor ni deseo de venganza. Solo quería cerrar este capítulo oscuro de su vida y seguir adelante. En los días siguientes, Alejandro pudo regresar a su apartamento. Lo encontró casi irreconocible. Muchos objetos de valor habían desaparecido. Algunos muebles estaban dañados y había una sensación general de abandono. Era como si Lucía hubiera intentado borrar toda evidencia de su vida juntos, todo recuerdo de los años compartidos. Con ayuda de Carlos y otros amigos, comenzó la ardua tarea de reconstruir su hogar y su vida. Extranjería
Informada del veredicto judicial y de la confesión de Raúl, cerró la investigación sobre su residencia, confirmando su estatus legal en España. Su empresa, que había mantenido una postura neutral durante el proceso, lo recibió de vuelta con apoyo discreto, pero genuino. Elena, quien había arriesgado su relación con su hermana para hacer lo correcto, se convirtió en una amiga inesperada. «Nunca pensé que terminaríamos así», le confesó un día mientras tomaban café en una terraza de La Latina. «Yo, defendiéndote a ti y distanciada de mi propia hermana. Pero la vida tiene formas extrañas de enseñarnos quiénes son realmente las buenas personas». Lucía, por su parte, enfrentaba ahora sus propias consecuencias legales. Además del proceso por denuncia falsa, el banco había iniciado acciones para recuperar el dinero transferido fraudulentamente. Se rumoreaba que había abandonado Madrid, posiblemente siguiendo a Raúl, quien había sido liberado bajo fianza mientras esperaba juicio por múltiples cargos de estafa. Mientras transcurrían los meses, Alejandro comenzó lentamente a sanar. Las heridas emocionales eran profundas. La confianza rota no se reparaba fácilmente, pero cada día se sentía un poco más fuerte, un poco más capaz de mirar hacia adelante sin que el pasado lo arrastrara hacia atrás. Mercedes, quien había pasado de ser su abogada a convertirse en una amiga cercana, le había recomendado terapia, un consejo que finalmente aceptó tras semanas de resistencia. El trauma no desaparece solo porque la justicia se haya hecho, le había dicho con la misma franqueza con que abordaba todos los temas. Necesitas procesar lo que has vivido, entender que no fue tu culpa y aprender a confiar de nuevo, no en cualquiera, pero sí en quien lo merece. Y así, sesión tras sesión, Alejandro fue desentrañando los nudos de dolor, miedo y desconfianza que la traición de Lucía había dejado en su alma. Aprendió a reconocer las señales de manipulación, a establecer límites saludables, a valorar su propia intuición. Un año después del veredicto, Alejandro estaba sentado en una terraza del Retiro, disfrutando del suave sol primaveral de Madrid. Su vida había encontrado un nuevo equilibrio. Había sido ascendido en su trabajo, reconociendo finalmente su talento y dedicación. Había renovado completamente su apartamento, eliminando cualquier recuerdo doloroso y creando un espacio que reflejara su nueva vida. Y había restablecido contacto más cercano con su familia en Argentina, incluso planeando un viaje para visitarlos pronto, algo que había postergado demasiado tiempo. Carlos se unió a él, trayendo 2 cervezas frías y una sonrisa genuina. «¿Sabes? Nunca te lo dije, pero estoy orgulloso de cómo manejaste todo», comentó, sentándose frente a él. Muchos se habrían derrumbado, otros se habrían vuelto amargados y vengativos. Tú simplemente te mantuviste firme en tu verdad y seguiste adelante. Alejandro sonrió, agradecido por tener amigos como Carlos que habían permanecido a su lado en los momentos más oscuros. No fue fácil, admitió, tomando un sorbo de cerveza. Hubo días en que pensé que no lo lograría. Días en que la injusticia parecía demasiado grande para combatirla. Pero entonces recordaba por qué vine a España en primer lugar. Por una vida mejor, por nuevas oportunidades. Y me negaba a dejar que Lucía me quitara eso también. Mientras conversaban, Mercedes apareció, saludando desde lejos. Se había convertido en una presencia regular en la vida de Alejandro. Primero como consejera legal para los asuntos pendientes, luego como amiga, y últimamente, quizás como algo más. Era demasiado pronto para ponerle nombre, pero había una conexión, un entendimiento mutuo que iba creciendo lentamente, sin prisa, pero sin pausa. «Tengo noticias», anunció Mercedes al llegar a la mesa. «El caso contra Lucía ha concluido. Se ha declarado culpable de denuncia falsa y estafa. Ha aceptado un acuerdo para una sentencia reducida, a cambio de testificar contra Raúl en otros casos». Alejandro asintió, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No alegría por el castigo de Lucía, sino una especie de cierre, de justicia cumplida. ¿Y Raúl? Enfrentará juicio por múltiples cargos.
Las evidencias son abrumadoras. No saldrá bien parado. Esa noche, en la soledad de su apartamento renovado, Alejandro reflexionó sobre el largo camino recorrido, desde aquel inmigrante lleno de sueños e ilusiones, al hombre que había tocado fondo tras la traición más dolorosa, hasta la persona que era ahora, más fuerte, más sabia, más completa. La experiencia le había enseñado lecciones dolorosas pero valiosas. Había aprendido que la verdad, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino, que los sistemas, aunque imperfectos, pueden funcionar cuando las personas correctas están dispuestas a luchar, que la confianza, una vez rota, puede reconstruirse, pero requiere tiempo, paciencia y las personas adecuadas. Mientras observaba las luces de Madrid desde su ventana, Alejandro sintió una paz que había creído imposible un año atrás. Su historia no era solo de traición y engaño, sino también de resistencia, verdad y redención. Una historia que esperaba pudiera servir a otros que enfrentaran injusticias similares, para que supieran que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la luz. Y mientras Madrid se dormía bajo un cielo estrellado, Alejandro Suárez, el inmigrante argentino que había luchado contra falsas acusaciones y casi lo había perdido todo, comprendió que había ganado algo mucho más valioso: la certeza de su propia fortaleza, el conocimiento de quiénes eran sus verdaderos amigos y la confianza de que, pasara lo que pasase, tenía las herramientas para enfrentarlo. Su teléfono vibró con un mensaje de Mercedes. ¿Café mañana? Sonrió mientras respondía afirmativamente. La vida continuaba, con nuevas posibilidades, nuevos comienzos. Y esta vez, estaba mejor preparado para vivirla plenamente, sin miedo, sin reservas, porque había sobrevivido a lo peor y había emergido no solo intacto, sino renovado. Si esta historia te ha llegado al corazón, no dudes en suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas historias de vida que compartiremos. ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación injusta similar? ¿Qué harías tú en el lugar de Alejandro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer tus reflexiones. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en la próxima historia.